En diciembre, más concretamente, el 1 de diciembre de 1932, en Madrid se reunían los plenos regionales de la CNT de todo el Estado. El sindicato de ferroviarios había solicitado declarar una huelga general para reclamar aumentos de salario. Al final la huelga no se hizo, puesto que muchas secciones sindicales de los ferroviarios pues no veían clara la huelga porque decían que podía ser un fracaso. Pero el Comité de Defensa Regional de Cataluña, encabezado por Juan García Oliver, no estaba de acuerdo. Decían de la gimnasia revolucionaria, ¿no? La insurrección no tuvo un seguimiento muy amplio, ¿no? Y ya que el ejército y la Guardia Civil, pues bueno, enterados de lo que iba a suceder, que la fecha fue el 8 de enero de 1933, pues tomaron posiciones en los sitios que ellos querían más conflictivos para evitar que esta rebelión se llevara a cabo, ¿no? Hubo muchos incidentes, choques entre anarquistas y las fuerzas del orden público. Por ejemplo, en Valencia, en Jereza, murieron más. En Pedralba, también en Valencia, murió un guardia civil y un guardia de asalto, etcétera, ¿no? Hubo bastantes conflictos. Pero el conflicto más grave que hubo en aquel momento fue en la provincia de Cádiz, más concretamente en la localidad de Casas Viejas. Una de las provincias donde se produjeron disturbios fue la provincia de Cádiz. En toda la provincia de Cádiz, y no solamente Cádiz capital, sino también en los pueblos, los comités anarquistas y el movimiento anarquista era muy fuerte. Las condiciones de miseria que tenían los campesinos, que en muchos casos vivían en verdaderas chabolas, en chozas, no por decirlo de alguna manera, y el hambre que pasaban, los sueldos de miseria que les hacían llegar al hambre, había hecho que el anarquismo estuviera muy puesto en Andalucía y en la provincia de Cádiz, ¿no? Consecuentemente. Los anarquistas habían pensado, sobre todo los campesinos, habían pensado que con la llegada de la Segunda República su situación se iba a cambiar, ¿no? Pero claro, estábamos ya en enero del año 1933. La República se había proclamado el 14 de abril de 1931. Y los campesinos veían de que, bueno, de que sus condiciones seguían siendo de miseria, la Guardia Civil seguía reprimiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se sumaron al movimiento este que os contaba en la introducción que había partido desde Cataluña, ¿no? El gobierno de la República, teniendo incidentes, había mandado el 10 de enero, había decidido mandar una compañía de guardias de asalto, ¿no? Al mando del capitán Rojas. Cuando el capitán Rojas llegó con la compañía de los guardias de asaltos a Jerez de la Frontera, llegaron al día siguiente, el día 11, fueron informados de que la línea telefónica había sido cortada en Casas Viejas. Casas Viejas, como estaba diciendo, era un pequeño pueblo de 2.000 habitantes cercana a Medina Sidonia. ¿Qué había pasado en Casas Viejas? En la madrugada del 11 de enero, dentro de la movilización esta de la que estamos hablando, un grupo de campesinos afiliados a la CNT habían iniciado la insurrección y habían proclamado el comunismo libertario. Fueron por la mañana, armados de escopetas y algunas pistolas, al cuartel de la Guardia Civil, donde había tres guardias y un sargento de la Guardia Civil. Se produjo un intercambio de disparos y el sargento y un guardia resultaron gravemente heridos y, bueno, murieron el mismo día, ¿no? A las 2 de la tarde, un grupo de 12 guardias civiles al mando de un sargento llegó a Casas Viejas, ¿no? A liberar a los compañeros que quedaban en el cuartel. Y esta gente, estos guardias, estos guardias civiles ocuparon el pueblo. Claro, muchos vecinos huyeron y otros se metían en casas, otros huyeron. Después llegó otro grupo ya de fuerzas del orden, de guardias de asalto al mando de un teniente, ¿no?
Y entonces empezaron a detener a todos los responsables que ellos creían del ataque de la Guardia Civil, ¿no? O sea, la gente más destacada de la CNT. Eh, Acusaron a dos hijos y al yerno de Francisco Cruz, al que llamaban Seis Dedos. Seis Dedos era un personaje en Casas Viejas, era un carbonero de ya de 80 años o por ahí más o menos, que era un símbolo del anarquismo en el pueblo, ¿no? Era un histórico del anarquismo en el pueblo. Seis Dedos se había refugiado en su casa, que era una choza de barro, ¿no? Y se había refugiado allí con su familia, ¿no? Con sus hijos, con su yerno, con su nuera, con su nieta. Y hacia allí se dirigieron los guardias para detenerlos. Cuando los guardias intentaron entrar en la choza, recibieron disparos desde dentro, ¿no? Un guardia cayó muerto. Y entonces se produjo un intercambio de disparos, ¿no? Intentaron asaltar la casa varias veces, pero no fueron capaces de lograrlo, no eran capaces de entrar, ¿no? Por lo que esa misma noche llegó a Casas Viejas, al pueblo, una unidad de 90 guardias de asaltos al mando del capitán Rojas, este hombre que os decía que había mandado desde Madrid, ¿no? El capitán Rojas había recibido órdenes directas del director general de seguridad en Madrid, director general de seguridad de la República, para que fuera allí desde Jerez y acabara con la insurrección de Casas Viejas, abriendo fuego sin piedad contra todos los que disparasen contra las tropas. El capitán Rojas dio orden de disparar con fusiles ametralladores y ametralladoras hacia la choza, ¿no? Rodearon la choza todos los guardias y después quemaron la casa, ¿no? Porque, claro, no salían de allí, ¿no? Claro, hubo gente, dos hombres y una mujer, pues salieron corriendo de la casa con las llamas para no morir quemados, ¿no? Y fueron acribillados por los guardias. Todos murieron quemados dentro, ¿no? Todas las personas que había dentro. La única superviviente fue la nieta de Seis Dedos, que se llamaba María Silva Cruz, que la conocían como la libertaria, que logró salvar la vida porque iba con un niño pequeño en brazos. Hacia las 4 de la mañana la casa ya estaba quemada y estaban todos muertos, ¿no? Ya de madrugada, Rojas ordenó a 3 patrullas que detuvieran a todos los militantes destacados de anarquistas, dándole instrucciones para que dispararan ante cualquier mínima resistencia. Mataron a un anciano de 74 años, detuvieron a 12 personas y las condujeron espesadas a la choza calcinada de Seis Dedos. Les mostraron el cadáver del guardia de asalto muerto y a continuación el capitán Rojas y los guardias de asalto los asesinaron a sangre fría, ¿no? Los fusilaron allí mismo sin juicio y sin nada. La masacre había terminado. 19 hombres, 2 mujeres y un niño murieron. 3 guardias también murieron. La verdad de los hechos tardó en conocerse, porque las primeras versiones situaban a los campesinos muertos en el asalto a la choza de Seis Dedos, pero la Segunda República ya tenía su tragedia.